Buenas con todos. Mi ponencia es de dos partes, la petrolera como símbolo de conciencia y las ciudades petroleras del Oriente Ecuatoriano. Voy a enfocarme por falta de tiempo más en la primera parte, ya que como veo que estamos de todo el continente, esta primera parte rige, es válida para todo el continente y está hecho desde la psicología analítica junguiana. Yo soy psicólogo clínico y también psicoterapeuta analítico junguiano. Entonces, empezamos. Bueno, primero vamos a hacer una concepción claramente de símbolo. Símbolo, Jung decía que hay que distinguir lo que es un símbolo de un signo, ¿no? Me pasaba algo curioso cuando yo estaba en el colegio y a muchos colegas junguianos que decían que pues la ciencia que estudia los símbolos es la semiótica. Después entendimos que no, que la semiótica estudia los signos, no los símbolos. Y hay que distinguir. Signo solamente tiene un significado. Aquí puse un ejemplo de A es igual a B. Mientras que símbolo tiene una multitud y una riqueza grande de significados, ¿no? Por eso es que un símbolo no se puede reducir a una conceptualización, ¿no? Por ejemplo, A es igual a B, se acabó. Si yo aquí les puse un ejemplo, el uroboros, la gran serpiente que se muerde la cola, quisiera definirla, conceptualizarla, tendría que amputar el símbolo, ¿no? No tendría las riquezas. El símbolo es la máxima expresión de ese contenido. Entonces definamos qué es un símbolo estructurante. Carlos Beighton, analista junguiano que recién murió hace algunos años, hizo un poco más de estudios y dijo que, claro, los símbolos estructurantes no se rigen solo a las imágenes descritas por Jung, ¿no? El Uroboros, Gilgamesh, la mitología griega, sino también palabras, números, ideas, emociones, naturaleza, cuerpo, ¿no? Todo es un símbolo. Jung decía que los símbolos tienen la energía para reestructurar la conciencia, para dar una visión a la conciencia. Y pues Beighton dice, bueno, en realidad todo es un símbolo, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien nace en montaña, cuando alguien nace en el mar, cuando alguien nace en el frío, eso es un símbolo, ¿no? Una persona que nace en el mar, su psicología va a influirse por eso, va a dar una estructuración de conciencia. El nacer blanco, mestizo, indígena, ecuatoriano, europeo, australiano, es un símbolo que da obviamente una estructuración a la conciencia. Cuando recién surgió la imprenta fue una innovación que dio un símbolo, ¿no? Dio una forma de ver el mundo y una estructuración de conciencia. Y obviamente cuando surge el petróleo y empiezan a existir petroleras, la petrolera se convierte en un símbolo de estructuración de conciencia. Dicho esto, el petróleo y la petrolera. Jaime Galarza es un periodista, escritor, poeta ecuatoriano que murió hace algunos años y a manera literaria dice, ¿no? Pues una sustancia, ¿qué es el petróleo? Una sustancia omnipresente, usted nace en petróleo, come y bebe en petróleo, duerme en petróleo, hace el amor en medio del petróleo, viste de petróleo y cuando muere se lo llevan al cielo o al infierno en un coche armado con petróleo. Y esto no es solamente figuras literarias. Bueno, él hacía alusión de que si nosotros vamos a una frutería, a una tienda, a un supermercado a comprar algo, pues todo está en envases plásticos, nos transportamos en vehículos, eso utiliza petróleo, viajar de un país a otro implica aeropuertos, implica aviones, eso implica utilizar petróleo, todo está lleno de petróleo en realidad. Bien, es cierto, estamos en una época cambiando ya hacia un tipo de energía más, digamos, menos contaminante, pero eso no pasa ahorita ni pasará. Una familia de clase media, media baja, pobre, no va a utilizar un Tesla, entonces seguimos utilizando petróleo hasta el día de hoy. Vamos a definir ahora qué implica un símbolo matriarcal y patriarcal. Hablemos un poquito de arquetipos patriarcal y matriarcal. Para eso brevemente definamos lo que es un arquetipo. Jung decía que los arquetipos son formas típicas de comportamiento que al volverse conscientes aparecen como representaciones. La psicología junguiana utiliza un esquema psíquico que se compone de una conciencia, inconsciente personal, inconsciente colectivo. Digamos, así es como ve la psicología junguiana a la psique, a la mente humana, ¿no? Inconsciente colectivo, el estrato más profundo de la psique, que es común para todas las personas, independientemente de nacionalidad, sexo, género, etnia, etcétera. Lo tenemos todos en la misma medida y es donde se origina la vida psíquica. Entonces, los arquetipos son los contenidos, contenido inconsciente, al igual que una semilla de pino. Una semillita de pino no es un pino, pero en la semillita está toda la potencialidad para crear un pino. Bueno, el arquetipo es un contenido inconsciente que tiene toda la potencialidad para el comportamiento humano, ¿no? Varios arquetipos, varios comportamientos humanos. Y es común a hombres y mujeres, como lo dije, a todo el mundo. Aclaro esto porque voy a explicar un poco lo que es un arquetipo patriarcal, matriarcal, para explicar lo que es el petróleo y la petrolera. Y aquí puede mal confundirse. No estoy diciendo que matriarcal sean mujeres o patriarcal sean hombres. Como el arquetipo es universal, arquetipo patriarcal y matriarcal lo poseemos tanto hombres y mujeres y no es ajeno a la naturaleza. Si un hombre está ejerciendo desde la dinámica matriarcal, no es que está traicionando a su naturaleza ni nada de eso. Al igual que una mujer con patriarcal, ¿no? No estoy diciendo que matriarcal es mujer,
y patriarcal hombre. Definamos eso, digamos, en aclaración, ¿no? Arquetipo patriarcal, Carlos Baiton lo define como el arquetipo de la sensualidad, fertilidad, sentidos y vida vegetativa. Básicamente el arquetipo que nos permite conectar con la naturaleza, con las emociones, con la sensualidad y la igualdad. Gracias a este arquetipo, el ser humano pudo entender que un león es igual que un escarabajo que un pez que el ser humano y que un árbol. Gracias a eso, nuestras tribus ancestrales tenían el llamado pensamiento mágico, donde sacaban inteligencia y conocimiento desde la intuición. Como todo arquetipo tiene luz y sombra, por eso son varios y se complementan, el arquetipo matriarcal todo ve igual, nada ve diferente, no existe la diferencia. Y nosotros necesitamos la diferencia para poder valorizarnos y poder reconocer las cosas, ¿no? Ahí es donde entra el otro arquetipo, que es el arquetipo patriarcal. Baiton lo define como el arquetipo que alberga los valores espirituales, el héroe patriarcal emprendedor, valiente y ambicioso, glorioso y sanguinario, atravesará los mares, escalará montañas, controlará flora, fauna, dominará los pueblos, subyugando omnipotentemente al planeta. El arquetipo patriarcal, en cambio, es orden, civilización, diferenciación, mente, y es el que conecta con el llamado pensamiento científico, ¿no? El que permite diferenciar. Gracias a esto, pues la humanidad pudo diferenciar entre sustancias combustibles y no combustibles, diferenciar que no es lo mismo comerse una vaca que un cien pies, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, el problema del arquetipo patriarcal es que como todo es diferente, nada puede ser igual. Entonces surgen otras dinámicas. Bueno, malo, gente buena, gente mala, bonito, feo, dominante, dominado, superior, inferior, ¿no? Entonces el petróleo es un símbolo que viene de la dinámica matriarcal, porque el petróleo es de la naturaleza. Nuestras tribus ancestrales lo utilizaban, no de manera mecanizada. La petrolera, por otro lado, es algo que surge ya de la civilización. Es un símbolo de naturaleza patriarcal, ¿no? Como yo les decía, todo, todo, todo lo que surge, un símbolo, una palabra, es un símbolo que estructura la conciencia. Después de la dinámica patriarcal, ¿no? Existieron dos personajes que dieron un nuevo símbolo y visión al mundo, ¿no? Francis Bacon, que le aseguraba que el dominio tecnológico del hombre, ¿no? Sobre la naturaleza, es decir, la naturaleza le pertenece al hombre y es un poder otorgado por Dios, decía Francis Bacon. Eso se convirtió en un símbolo de conciencia que ahorita ustedes preguntan a cualquier persona en el planeta y les va a decir que la naturaleza está al servicio del hombre. Eso es un símbolo, una visión de ver el mundo. René Descartes, en cambio, básicamente los dos son los teorizadores del método científico, ¿no? Vio todo el universo como un sistema matemático y empezó la mecanización, ¿no? Todo es mecánico. De hecho, en nuestro diario vivir utilizamos palabras mecánicas para definir. Eso es muy triste y doloroso, ¿no? Como antes para entender la computadora, uno decía, verás, la computadora es la analogía del cerebro humano. Ahora me da tristeza que cuando hablamos del cerebro humano utilizamos palabras computacionales. Ah, es que el cuerpo humano es como un hardware, solamente para que veamos cómo se va estructurando nuestra forma de ver el mundo a través de la conciencia, ¿no? Entonces, la mecanización y todo eso, cuando se impone una petrolera, quiero que sea esto, ¿no? ¿Qué es lo que, cuando se pone en un lugar una petrolera, cómo va configurando la forma de ver el mundo? Teniendo en cuenta eso, ¿no? Que la petrolera es un símbolo de naturaleza patriarcal mecanizante. Aclaro una vez más que arquetipos patriarcal y matriarcal no es que son buenos ni malos, son necesarios ambos y de alguna manera necesitan funcionar en conjunto, ¿no? Para eh, digamos, para alcanzar un proceso más de nivel de conciencia, que bueno, eso es un poco complejo y en la sociedad no ha pasado. Brevemente, un poquito del petróleo en el Ecuador. En 1911 se hace el primer pozo en Com. El presidente José Luis Tamayo desde entonces expide la primera ley de hidrocarburos y eso ya es un símbolo de configuración de conciencia. En 1972 Texaco empieza a extraer más barriles de crudo de petróleo en ese entonces y el presidente de ese entonces, Guillermo Rodríguez Lara, hace un desfile patriótico celebrando barriles de petróleo, así que vive y eso ya crea una nueva dinámica, un símbolo que configura la conciencia. Hasta ese entonces Ecuador pues era un país de agricultura y eso, y entra en una dinámica patriarcal mecanizante. No importa qué haya pasado en ese momento, de ahí en adelante todo empieza a cambiar y empieza a volverse un país más urbano y a depender únicamente de los pozos petroleros. Robert A. Johnson, psicólogo y analista junguiano, la psicología junguiana utiliza la mitología para entender el comportamiento humano, no tanto para entender el pasado, sino lo actual, entendiendo que los mitos, los cuentos son expresiones del inconsciente y ayudan a comprender el comportamiento humano. Doncellas y manos es un cuento de los hermanos Grimm. En resumen del cuento, lo que nos interesa, el molinero hace un pacto con el diablo, hace que a su hija le corten las manos a cambio de tener una rueda, ¿no? Una rueda, un molinero que le permita tener la potencia del agua.
Entonces Robert Johnson dice, el molinero es el primer mecánico del mundo moderno. Es el primero que hace que un riachuelo trabaje para él. Paga un precio catastrófico en las manos de la hija. Eh, ¿Qué implica eso? El sacrificio de los sentimientos, el sacrificio de la emoción a costa de la mecanización, obtener beneficios a cambio de nada. Básicamente, las ciudades que son petroleras, como por ejemplo en el Ecuador, La Guario, Francisco de Orellana, y Joya de los Hachas, que están en el oriente, en la selva amazónica, son las que sufren el petróleo, la contaminación, la pobreza, mientras son las doncellas, las hijas, mientras que los molineros, Quito, Guayaquil, Europa, viven los beneficios de todo esto eh, sin las consecuencias, ¿no? Bueno, tuve la oportunidad de estar ahí en el Aguario, trabajando durante un tiempo, y es muy interesante cómo la gente tiende a idealizar mucho a los petroleros, militares, políticos y policías, ¿no? Como los guardianes de este sistema. Ellos comentan y dicen, ¿no? Es que la petrolera es lo único que nos da trabajo. No tienen carreteras de infraestructura, casi no hay agua potable, no tienen muchas conexiones, pero es increíble cómo se coloca este símbolo y empieza a haber una idealización extrema. Y claro, ¿cómo no va a haber si los mismos gobiernos han tratado de opacar? Galo Plaza Lazo, por ejemplo, dice en su frase, el Oriente no es riquísimo y fértil, ¿no? El Ecuador debería acercarse hacia la costa. Bueno, es interesante. El año pasado hubo una consulta popular para ver si dejamos el petróleo abajo del Yasuní y todo el Ecuador votó que estaba de acuerdo menos de estas tres ciudades, lo cual es interesante porque ellas son las que están en el oriente amazónico. Se pensaría que defendieran más la Amazonia, pero ellas votaron a favor de la extracción del petróleo. Y se entiende por qué, por toda la manipulación que hay, por todo lo que existe, ¿no? Básicamente, esto es muy largo. Les invito a leer el artículo que hice, que ya sale más o menos, me parece que la próxima semana. Simplemente quiero que se entienda que cuando una nueva industrialización, una nueva mecanización llega a un lugar, es un símbolo que configura de alguna manera la conciencia. Nuestra conciencia, nuestra forma de ver el mundo está en realidad siempre en constante transformación y los símbolos que vienen de afuera le dan una visión del mundo, queramos o no. Bueno, por falta de tiempo, básicamente ese es el resumen. Agradezco la atención y bueno, doy análisis un día no también no solo en Ecuador, sino también en toda Latinoamérica. Muchas gracias.